Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Apoteosis FM. Les habla Un Dibujo Libre y hoy, en este episodio, vamos a hablar de un tremendo personaje. Hoy vamos a hablar de un tal Raúl Gómez Hatín. Bienvenidos. Y así, tal cual como les anuncio, vamos a hablar de un poeta, escritor muy conocido aquí en Colombia que se llama Raúl Gómez Hatín. Tiene un apodo que, también uno lo puede encontrar o lo han rotulado como el poeta maldito. Entonces hoy vamos a hablar de él. Voy a anunciar que este episodio va a ser un poquito otro ensayo, porque es que los otros episodios de Apoteosis FM nos han quedado muy largos, nos han quedado de 1 hora y dudo que alguien pues escuche 1 hora un podcast que apenas como que está cuajando. Entonces la idea hoy es hacerlo un poquito más corto, de más o menos media hora. Así que esperando que nos quede de media hora, vamos a empezar a desarrollar el tema de hoy. Raúl Gómez Hatín. Tengo que decir que este episodio, digamos que es un complemento a la entrada de mi blog. Repito, mi blog por si alguien no lo conoce, algún oyente curioso no ha ido a leer las entradas que he publicado, es undibujolibre.art.blog. Es un blog. Y ahí he subido pues ya varios textos. Entre esos hay uno que se titula Todo lo que se desborda. Y esta es la entrada que corresponde a Raúl Gómez Hatín. Empecemos digamos que por el principio. Yo siempre, eso me ocurrió con, no sé si con María Mercedes Carranza, pero sí con varios poetas digamos que me parecen chéveres y que me gustan. He llegado a ellos o los he descubierto por antologías poéticas. Eso me ocurrió con Raúl Gómez Hatín. Me regalaron un libro muy chévere que se llama Colombia en la poesía colombiana. Eso fue por allá en el 2013 más o menos, finales de 2013, 2014. Hace ya casi 10 años. Y empecé a leer, digamos, como que los poemas del libro, como a ver cuáles me llamaban la atención. Y había uno ahí que me llamó muchísimo la atención. Pero antes de decir qué poema fue el que me llamó la atención, recuerdo que tenía otro libro de poesía, que era también una antología. Y en esa antología también estaba este señor, el popular Raúl Gómez Hatín. Y me llamó mucho la atención, primero porque el nombre, digamos, es como muy sonoro. Y el título del poema que me llamó la atención, Lola Hatín. Lola Hatín. Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte, y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida, la fuerza de la mía, más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla, y el pelo y ella se lo vuelve a peinar, con algo de pereza y placer concertados. Más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo incansable, cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo, solo este verso.
A partir de eso, bueno, yo no sabía nada de él. O sea, era un nombre nuevo para mí, era un poeta nuevo para mí. Inmediatamente fue, digamos, a investigar más sobre él. Y obviamente pues uno va a buscar en internet y encuentra Wikipedia, encuentra unas cuantas biografías, digamos, pues no muy completas, son como datos muy básicos, pero de este señor uno se encuentra, digamos, más datos porque fue una persona que llamó muchísimo la atención por lo que les voy a contar. Resulta que cuando estaba escribiendo la entrada del blog que les mencioné al principio, y por lo que les anticipé que le dicen el poeta maldito, resulta que Raúl Gómez Hattin terminó su vida, digamos que en la locura. El señor sufría de enfermedades mentales, además era adicto a sustancias psicoactivas, y digamos que por eso se le dice o se le decía el poeta maldito. Entonces para mí era como un desafío escribir un texto sobre Raúl Gómez Hattin que no versara únicamente sobre el hecho de que él era adicto a ciertas sustancias o que era un loco, pues digámoslo así. Entonces, pues digamos que me di a la tarea de buscar, digamos, otras fuentes, otras informaciones que me dieran como más pistas o más luces sobre quién realmente era Raúl Gómez Hattin, o al menos por qué fue que terminó de la manera en la que terminó. Y pues fue muy grata mi sorpresa cuando encontré que existe, digamos, una biografía de este señor, de Raúl Gómez Hattin, escrita por Heriberto Fiorillo. Entonces yo era buscándola y yo, güey madre, ¿dónde la voy a encontrar? Pues yo no la tengo. Ojalá la encuentre fácil, o al menos pues en PDF en internet. Y pues fue más mi sorpresa cuando la encontré en la biblioteca que hay en mi barrio. Bueno, no está realmente muy cerca a mi casa, pero sí es, digamos, más o menos cerca. Y literal, por la tarde ese mismo día fui por el libro, lo encontré y de una vez lo empecé a leer. Es un libro bastante completo y me parece muy interesante. Ojalá todos los grandes poetas pues, que ha tenido Colombia tengan un libro tan completo como lo tiene Gómez Hattin, o como lo tiene, por ejemplo, José Asunción Silva con la biografía que escribió Vallejo. No existe biografía, por ejemplo, de María Mercedes Carranza. La información que se encuentra de ella es digamos, muy corta. Lo que ha dicho Melibea sobre ella es información como muy aislada y uno tiene que armar como el rompecabezas. Pues resulta que Heriberto Fiorillo nos hizo el favor de dejarnos todo listo para entender la figura, el hombre, la persona, el escritor, el poeta que fue Gómez Hattin. Este libro del que les hablo se llama Arde Raúl. Y cuando lo leí, cuando lo empecé a leer, recuerdo que es un libro más o menos de 300 páginas, algo así, 400. Lo leí muy rápido y lo leí y tomé muchos apuntes del libro porque me interesaba mucho escribir pues este texto de la entrada del blog que les digo. Entonces esta va a ser nuestra fuente principal para hablar hoy de Raúl Gómez Hattin aquí en el Popurrí FM. Dice que en el Popurrí FM, aquí en Apoteosis FM.
¿Ustedes saben por qué dije el Popurrí FM? Porque yo cuando estaba en la universidad teníamos un magazine, un programa de radio que se llamaba el Popurrí. Entonces, imagínense. Y de hecho por eso me quedó gustando mucho la radio y por eso estoy haciendo este podcast. Y por eso también se llama Apoteosis FM, haciendo como un poco referencia a esa experiencia que tuvimos en la universidad. Así que bueno, vamos a leer, digamos, como primer paso, un poema de Gómez Hatín. Así que como para que vayamos entendiendo un poco la narrativa, la estética poética de este señor, además porque era un tremendo poeta. Este señor sí, digamos que vivió su vida de una manera muy poética, además por lo que vamos a contar, la forma, digamos, por todas sus experiencias. Pero bueno, este poema se llama Un probable Constantino Cavafis a los 19. Esta noche asistirá a 3 ceremonias peligrosas: el amor entre hombres, fumar marihuana y escribir poemas. Mañana se levantará pasado el mediodía, tendrá rotos los labios, rojos los ojos y otro papel enemigo. Le dolerán los labios de haber besado tanto y le arderán los ojos como colillas encendidas, y este poema tampoco expresará su llanto. Listo, empecemos entonces a hablar de este señor. El señor nació, o bueno, digamos que una de las cosas también que uno encuentra en internet o cuando le hablan de Raúl Gómez Hatín, hacen referencia a Cereté. Cereté, este municipio de, digamos, a orillas del río Sinú. Pero resulta que Raúl Gómez Hatín nació en Cartagena, porque en Cereté, cuando él nació, digamos que no tenía, digamos, el hospital bien dotado para que él naciera allí. Entonces él realmente nació en Cartagena, pero digamos que pasó gran parte de su infancia en Cereté. Entonces Cereté está ubicado en el valle del río Sinú. Este río Sinú nace en el nudo del Paramillo y desemboca en el Golfo del Morrosquillo. Esto es en el Mar Caribe. Este río pasa por Montería, por Cereté, por Lorica, por San Bernardo del Viento. El valle del río Sinú, y esto es importante porque nos habla un poquito de los antecedentes, o mejor dicho, de los ascendentes, la ascendencia de Raúl Gómez Hatín. En este valle del río Sinú, entonces fue donde se asentaron los pueblos enúes, que después fueron saqueados y despojados por los conquistadores españoles, pero luego, desde el año 1880, fue el lugar de llegada de una cantidad importante de inmigrantes, tanto sirios como libaneses. Este interesante mestizaje entonces de sangre árabe y de sangre caribeña es donde nace, es donde se asienta la familia de Raúl Gómez Hatín, y ahí es donde nace este señor enriquecido por el intercambio cultural de su madre y de su padre. Bueno, su padre era un colombiano, pero su madre venía de una ascendencia libanesa directa. Entonces llama la atención aquí, digamos, de sus padres, que el padre de Raúl era un hombre que ya estaba casado, pero que ya, digamos, tenía una familia conformada. Conoce a la mamá de Raúl, Lola, se separa de su familia para irse a vivir con ella y se van de Cartagena y se asientan en Cereté. Allí es donde nace el hermano mayor de Raúl y después nace Raúl. Raúl es entonces el hijo menor. La infancia de Raúl, digamos que fue un poquito atormentada o tormentosa porque sufría de asma. Entonces esto le impedía, digamos, jugar normalmente como lo hacen todos los niños, corretear por ahí, montarse a los palos de mangos, mojarse si de pronto empieza a llover.
Entonces, un poco a lo Borges, un poco como le sucede a muchos escritores, eh, a los que uno estudia, pues, le tocó refugiarse en la biblioteca o en la casa, hacer cosas que no le significaran, digamos, un gran esfuerzo físico. Entonces fue en su casa donde conoce la biblioteca de su padre. Ahora sí, a lo Borges. Borges le sucedió exactamente lo mismo. Allá encuentra, pues, una cantidad de libros clásicos impresionantes, entre ellos Las Mil y Una Noches, historia, filosofía, literatura variada. Y él, imagínense uno de 8 años, 7 años, 9, 10 años leyendo Las Mil y Una Noches, a Faulkner, leyendo, pues, filosofía. Esto es, digamos, palabras mayores. Y esto le sucedía a Gómez Hattin. Digamos que esta es la primera experiencia que él tiene con la literatura. Era un niño muy bien portado, digamos que no tenía ningún tipo de problema, digamos, disciplinario ni nada. Fue muy buen estudiante. Pero el papá de él quería que terminara, digamos, en un buen colegio para así, digamos, entrar a una buena universidad después. Entonces en Cereté, digamos que no estaba el colegio que el padre quería en el que él estudiara. Entonces sucede algo que va a cambiar, digamos, o va a ser, digamos, un primer quiebre en la vida de Raúl, y es que lo mandan para Cartagena, para la casa de la mamá, es decir, para la casa de la abuela. Entonces llega ya Raúl, y esto, digamos, lo menciona Heriberto Fiorillo en Arde Raúl, el libro que les mencioné, porque Raúl, digamos, va a ser muy duro para él. Él siempre fue digamos, un niño muy consentido, era digamos, el bebé del papá, el bebé de la mamá, todo el mundo lo consentía, era muy mimado, pues, como decimos ahora. Entonces llegar a la casa de la abuela, que además, digamos, decía él, le recalcaba el hecho de que el padre no era libanés, no era árabe, pues. Entonces que era así como medio mestizo, un poco a lo Harry Potter. Eh, entonces, digamos que él se sentía todo el tiempo como señalado en la casa de la abuela. Además porque también ella como que le escatimaba mucho en la comida. Entonces él, digamos, que tenía hambre y no podía comer, no podía, digamos, ir a la cocina a ver qué encontraba, sino que todo era muy medido y era, digamos, una disciplina muy rigurosa con esta abuela, que además que le va a significar, digamos, un trauma increíble a Raúl, y toda la vida después él va a mencionar, digamos, este hecho fundamental. De hecho, a esta abuela le va a dedicar un hermosísimo poema que vamos a leer a continuación. Apoteosis FM. Abuela oriental. A esa abuela ensoñada, venida de Constantinopla, a esa mujer malvada que me esquilmaba el pan, a ese monstruo mitológico con el vientre crecido como una calabaza gigante, yo la odié en mi niñez. Y sin embargo, vuelve en esta noche aciaga, con algo de hermosura. Por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Vuelve con sus cicatrices en el alma, de fugada de un harem, con sus mierda en árabe y español, con su soledad en esos dos idiomas, y ese vago destello en su espalda de alta espiga de Siria. Entonces imagínense, de este tamaño era esa abuela ensoñada de Constantinopla. Y eso, digamos que fueron años muy difíciles para Raúl. Él termina 11 en Cartagena con la abuela. En esta estancia allí hay un personaje muy interesante que se destaca, y es uno de sus primos, que dice que Raúl decía que él no esperaba sino el domingo, que llegara el domingo para irse con su primo al cine, porque, digamos, era el único espacio que tenía de libertad, y además en el que no pensaba en la crudeza de la existencia. Desde este momento
en esa soledad, en esa rigurosidad de la vida con su abuela, es que él empieza a desarrollar, digamos, como esa sensibilidad frente a la existencia, ese dramatismo que además va a ser muy importante en su vida adulta. Entonces él termina 11 allá en Cartagena, como les digo, y ya digamos que regresa a CRT. Entonces, ¿qué se va a poner a hacer Raúl? Digamos la pregunta del millón. Todas las personas, digamos que ese es un momento bien importante en la vida en la que uno se pregunta entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? El papá lo tenía muy claro y era que quería que él se fuera a estudiar a Bogotá, a estudiar en la universidad. Su padre era abogado, entonces él quería que Raúl, digamos que también lo fuera. Además, pero el papá quería que se dedicara al derecho, era porque él quería que tuviera un trabajo, pues, chévere y que viviera tranquilo en su vida. Entonces Raúl como que acepta. Entonces el papá, digamos, haciendo un gran esfuerzo económico, un gran sacrificio, lo manda a Bogotá. Y allá empieza la vida como estudiante universitario de Raúl Gómez Hattin, y a partir de este momento la vida dará una vuelta irreversible para Raúl Gómez Hattin, que empieza, digamos, muy bien, que de hecho sobresale en esa cantidad de primíparos que llegan a estudiar a la Universidad Externado de Colombia, pero que poco a poco irá yéndose por caminos que el padre no había sospechado, ni Raúl mismo había sospechado. Entonces en este momento Raúl llega a Bogotá, empieza a estudiar, digamos, muy bacaneado, porque también hay historias de que el padre pues le mandaba la plata para su mantenimiento, para su sostenimiento, digamos, para pagar arriendo, comida, los libros y tal. Y los amigos decían que Raúl se gastaba toda esa plata yendo a los mejores restaurantes de Bogotá a comprar trago, y después vamos a ver qué más es lo que le ocurre a Raúl Gómez Hattin. Bueno, entonces, en este momento en el que Raúl destaca en esos primeros semestres, en los que sobresale en su universidad, hay un momento en que Raúl le llama la atención algo, y esto va a ser fundamental, y es que conoce el teatro y se interesa por el teatro, y de hecho ingresa al grupo de teatro de la universidad, en el que va a tener un papel destacado, va a ser actor, y además después va a escribir y va a traducir obras. Él termina siendo así como un poco como el director del grupo de teatro, o uno de los miembros, digamos, fundamentales o más importantes. Entonces el teatro, él dice que el teatro le ayudó, le enseñó a sopesar las palabras. Entonces, él dice de hecho que lo mejor que le dejó el derecho, digamos, el paso por la universidad, fue el teatro, porque digamos allí va a conocer a los amigos de su vida, va a explorar, digamos, esa parte personal, artística, que él, digamos, nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces eso va a ser increíble para él. Va a viajar por Colombia porque el grupo le va a ir muy bien, va a ser un grupo que va a llamar la atención en los festivales de teatro, e incluso van a tener una invitación internacional, y no van a poder ir por Raúl, porque
paralelo a ese descubrimiento del teatro, Raúl Gómez Hattin descubre la fiesta. Descubre la fiesta con sus amigos en Bogotá, probablemente con los mismos del teatro o con otra gente, pues digamos, que él va conociendo en la capital. Y empieza a conocer, digamos, el trago, el alcohol. Y no solamente eso, sino que además va a empezar a fumar marihuana, va a empezar a consumir, digamos, realmente toda clase de sustancias, porque él mismo aceptó que él realmente consumía de todo: pastillas, hongos, cocaína, marihuana, bueno, de todo. Realmente lo que cayera en sus manos, él lo probaba. Entonces, digamos que esto no fue de una, sino que fue como paulatino. Digamos que poco a poco, digamos que sí empezó con la marihuana y empezó probando, pero como que esto se convirtió como en una bola de nieve que empezó pequeña y bajando por el acantilado se fue volviendo gigante y nadie la podía parar después. Esto fue un poquito así. Entonces este señor, digamos, ahí contamos un poco de ese encuentro con las drogas y las adicciones, pero también él conoce la poesía. Y esto es, digamos, por el hecho en el que está. Este es el hecho por el que estamos contando esta historia, pues. Raúl entonces, digamos con 27 años, más o menos, 27, 28, empieza a escribir sus primeros poemas. Entonces, no los publica, pero sí como que la gente ya sabe que él escribía poemas. Además, como les digo, escribía obras de teatro, traducía obras de teatro. Entonces estaba en contacto permanente con las palabras, ¿sí? Con los textos. Entonces, todo el tiempo está en esa búsqueda por transmitir, por representar eso que siente. Frente a la sexualidad de Raúl Gómez Hattin, siempre, digamos que no había como una certeza, porque, digamos, como que jugueteaba con las mujeres, pero empezaba a ser, digamos, más evidente su interés también por los hombres. Entonces él todo el tiempo habló de bisexualidad, de pansexualidad. Finalmente la gente reconoce y él mismo se reconoce como una persona gay. Y esto determina, digamos, porque cuentan muchos sus amigos que tenía muchos amores truncados, precisamente porque se enamoraba de hombres que no le correspondían. Entonces, digamos que esto remataba un poco ese aburrimiento, ese existencialismo, ese sentimiento, esa sensación de que él no tenía el control de su vida. Raúl seguía escribiendo, escribía muchísimo y rompía casi que todo lo que escribía, porque decía que no encontraba su voz propia. Y eso, digamos, esa búsqueda al principio no fue, o sea, fue necesaria, porque a partir de esos primeros escritos fue que más o menos él se medía y él se daba cuenta de las temáticas que le interesaban o de la forma en la que quería escribir, pero no le convencían del todo, además porque era supremamente autocrítico. Entonces rompía todo y volvía a escribir, y él decía que todo el tiempo estuvo escribiendo, pero que poco a poco, y esto fue después de mucho tiempo de haber escrito y de haber roto poemas, se atreve, digamos, ya a publicar. Pero entonces esta primera parte en la que Raúl llega a Bogotá, descubre la fiesta, descubre las drogas, empieza a escribir, descubre el teatro, le va muy bien en el teatro, viaja con su grupo de teatro, descubre los excesos de la capital. En este ir y venir, Raúl sufre uno de sus primeros ataques, y esto, digamos, es uno de los momentos o de los episodios más dolorosos de su vida, porque Raúl era un tipo chévere. Era un señor, bueno, era un muchacho gigante, él medía casi 2 metros, tenía una voz portentosa, así fuerte,
quien esté interesado puede buscar videos de él hablando de sí mismo o leyendo su poesía. Era una persona, digamos, imponente y su sola presencia, digamos, llamaba la atención. Entonces, si a esto le sumamos el hecho de que de un momento a otro enloquecía, esto era grave. Además porque esos ataques consistían en que se ponía rabioso, muy agresivo, gritaba, se comportaba de manera muy, o sea, atípica. Entonces estos primeros ataques duraban más o menos 2 días. Ya de hecho los mismos compañeros sabían y estaban un poco acostumbrados al hecho de que no, pues le dio un ataque, le dio un episodio de locura, esto le dura más o menos 2 días. Entonces en este caldo de drogas, fiesta, alcohol, teatro, poesía, continúa la vida de Raúl en la capital, sigue con el teatro. Lo que les contaba ahorita, que recibieron una invitación de un festival de teatro, creo que fue en París o en algún lugar de Europa. No lo pudieron realizar precisamente porque Raúl en ese momento le dio uno de sus episodios de locura y no pudieron viajar. Realmente se canceló todo y no pudieron viajar porque él era uno de los actores más importantes y sin él pues no podían. Entonces se canceló el viaje. Nada más porque era imposible con Raúl así. Por la agresividad, por el hecho de que no era la persona más apta para viajar. Entonces como que todo esto fue agudizándose poco a poco. Hay una anécdota y es que una vez iban, digamos, por el campo en Bogotá. Iban en un carro y Raúl de un momento a otro iba a la parte de atrás y ve un árbol de un borrachero. Entonces él como que dice, no, paren aquí, paren aquí. Y paren aquí fue que Raúl sale del carro corriendo y se va para este árbol y lo despoja de todas sus flores y que se las va comiendo ahí. Y creo que eso fue una cosa impresionante. Empezó a vomitar, empezó a hacer un montón de cosas, como casi que a convulsionar, le dio diarrea, bueno, como que se indispuso increíble, además del viaje tan horrible, porque con este árbol es que se hacen pues la escopolamina. Esto es un árbol realmente tóxico. Entonces, imagínense. Dicen que después de esto él no volvió a ser el mismo. Este es un árbol bastante delicado. Pues yo no sé qué tan cierto sea porque no he tenido la experiencia directa, pero mucha gente que consume pues digamos la sustancia de este árbol, como que la locura es inminente y es una cosa supremamente fuerte. Entonces Raúl, digamos que vivía su vida al límite todo el tiempo. Entonces, como que se desinhibía y como que no había quien lo parara. Y además a esto, digamos, paralelo a toda esta situación, la poesía nunca paraba. Él, y digamos, por eso como que desarrolló con sus amigos una relación de amor-odio, de respeto, pero también de resentimiento, porque era una persona profundamente talentosa. Era increíble, además ya hemos leído varios poemas y quien esté interesado puede ir a leer más. Y el hecho de que su poesía sea tan... Es una poesía visceral, es una poesía hermosa, las palabras que selecciona son increíbles, son las palabras precisas. Un poema de Gómez Hattin leído en voz alta es de lo más hermoso que se pueda leer. Entonces es una relación, digamos, complicada la que se empieza a gestar entre Raúl y sus amigos, porque por un lado el genio de la poesía, sus poemas brillantes, increíbles, el teatro, su parlamento exquisito con un vasto conocimiento de la cultura, digamos, internacional, literaria,
Y por otro lado, pues digamos este desastre de sus episodios de locura, sus adicciones y su enfermedad mental, porque finalmente pues era una enfermedad lo que Raúl Gómez Hattin tenía. Obviamente su familia se da cuenta de esto. Cuentan que la mamá, cuando se da cuenta y que le descubre drogas, pues se pone muy mal y Raúl le dice mentiras, como que esto no es esto, sino que es otra cosa. Pero la familia como que finalmente se da cuenta de que está muy mal y que está consumiendo, digamos, estas sustancias. Pero ya es demasiado tarde, porque para Raúl era una cosa muy clara y era que él quería vivir su vida como él la quería vivir y no como otros le dijeran que debía hacerse. Ahora bien, en medio de todo esto que les cuento, resulta que Raúl termina su carrera con muchos tropiezos, con muchas dificultades, digamos, con el mundo viniéndosele encima. Raúl termina su carrera, pero nunca va a ejercer el derecho. En medio, digamos que por este mismo tiempo, su padre enferma, él viaja a Cereté y está, digamos, Raúl está muy afligido, muy conmovido por la enfermedad de su padre. Y se dice que Raúl, digamos, para no verlo sufrir o para no verlo quejarse, para que él no sintiera dolor, le suministraba altas dosis de morfina a su padre. Y digamos que en medio de esta ensoñación que produce la morfina, su padre muere. Esto fue un golpe durísimo para su padre porque... Esto fue un golpe durísimo para Raúl porque siempre fue, digamos, como muy consentido. Su padre, a pesar de todo, siempre estuvo muy pendiente de él. Entonces, digamos que cada vez se quedaba más solo. Su madre también como que no sabía qué hacer con él. Él le pedía plata para comprar drogas, para comprar licor. Ella le daba lo que podía. A veces incluso Raúl le pegaba, o sea, se volvía sumamente agresivo. Y ella casi que se tenía que esconder de él porque ya le pedía tanta plata que ya al final como que ya le di todo lo que tenía, no tengo más. Entonces Raúl se ponía histérico y le pegaba o le gritaba, la trataba muy mal. Entonces era una cosa bastante delicada. La vida de Raúl Gómez Hattin, la forma, digamos, en la que la cuenta Fiorillo en el libro es impresionante. Podría ser incluso hasta cinematográfico esto. La vida de Gómez Hattin es una historia, un drama perfecto para ser, eh, digamos, contada a través del cine. Pero bueno, hablando ya, digamos, del Raúl Gómez Hattin poeta, y digamos que de manera paralela y transversal a todo esto que les cuento, Raúl publica sus primeros libros y fueron un éxito. O sea, esa búsqueda constante de Raúl por la palabra precisa, por la palabra que él quería, por la sonoridad correcta, por esa armonía de la poesía que los poetas buscan incansablemente. Él publica los primeros libros y su éxito es inmediato. Es un poeta que es aclamado por las multitudes en los festivales de poesía del país. Y de hecho, en una ocasión él viene a Medellín y la gente, o sea, es aplaudido por multitudes. Las personas que estuvieron allá dicen que pocas veces un poeta ha sido aclamado como lo fue él. Entonces dicen que empezó a declamar Lola Hattin y la gente se sabía el poema de memoria. O sea, de este nivel era Gómez Hattin. Además porque llamaba muchísimo la atención con su presencia. Ya se sabía un poco de su locura. Entonces esto como que hacía que la gente se interesara más por Raúl. Entonces era impresionante. La vida de Gómez Hattin fue llena de contrastes. Entonces por un lado estaba su enfermedad, pero por otro lado estaba la gloria, su poesía enorme, increíble,
que llamaba la atención y atraía multitudes en las declamaciones. Entonces era muy interesante, era un contraste permanente. Entonces él se sentía, algunas veces dijo que él se iba a ganar el Nobel de literatura. Siempre fue un gran lector de su poesía. Y además decía que intentó que los poemas tocaran a los hombres. La poesía decía también que la poesía de él no era trágica, aunque tenía mucho de eso. La poesía de Gómez Sattín es pasional y eso digamos que le llega al lector. Entonces es una cosa increíble, es una experiencia totalmente diferente leer la poesía de Gómez Sattín. Apoteosis FM. Hablando de su obra, como tal, este señor fue pionero en la temática homosexual, en la poesía. Y de hecho tiene varios poemas que tratan sobre eso, digamos de manera explícita. La viveza de sus palabras, la selección de sus palabras, el tono y las voces, digamos, a veces cotidianas que usa en sus poemas es una cosa deliciosa de leer. El Caribe colombiano, su familia, su abuela, su madre, es una cosa que va a estar presente en su obra siempre. Entonces vamos a leer otro poema para ir, digamos, cerrando con este episodio de Apoteosis FM, porque ya nos pasamos de la media hora. Esto fue imposible. Esto fue imposible porque de un momento a otro miré y ya iba a llegar la media hora y me faltaba todavía mitad de la historia. Entonces vamos a leer poesía de Raúl Gómez Sattín. Atención a este poema que se llama El disparo final en la Vía Láctea. En el cielo profundo de mis masturbaciones ocupas ese ámbito de deseo irrefrenable y voraz, inagotable y tierno que te devora el sexo. Aunque tú no lo sepas, tu cuerpo habita el mío, y es tan mío como no pudo serlo allá, en la realidad. Es mío cuando yo te deseo, de esa misma manera impalpable y eterna como este libro es tuyo, como yo soy de ti. Cuando llegas a mi cielo estoy desnudo, y te gustan las columnas de mis piernas para reposar en ellas, y te asombra mi centro con ímpetu, y flor erecta, y mi caverna de Platón carnal, y gnóstica, por donde te escapas hacia otra vida. Hay un libro de Raúl que se llama Del amor, y las temáticas que trata Raúl ahí son bien, digamos, diferentes, atípicas, si se quiere. La homosexualidad, la zoofilia, el primitivo deseo, el sexo, son conceptos, digamos, en los que se mueve esta experimentación poética que hace Gómez Sattín en este libro. Así que para que los que están interesados en, digamos, explorar esa parte de Raúl, lo pueden hacer en este libro. Gómez Sattín publicó 6 libros de poesía, poemas en 1980, retratos en 1986, Amanecer en el Valle del Sinú, una recopilación de poemas de 1983 a 1986, Del amor, 1987, Hijos del tiempo en el 89 y Esplendor de la mariposa en el 93. Se publicó un libro póstumo titulado El libro de la locura, pues digamos como para que no quedara duda de quién era el autor. Los poetas, amor mío, son para leerlos. Léelos, mas no hagas caso a lo que hagan en sus vidas. En medio de la gloria que provocaba en los festivales de poesía, en medio de la admiración que generaba en sus amigos poetas, hay una anécdota con María Mercedes Carranza en la que Raúl fue invitado a dictar un taller de poesía o de escritura en la Casa de Poesía Silva, que la dirigía María Mercedes Carranza, y pues que Raúl, de un momento a otro, María Mercedes escuchó como un escándalo afuera y resultaba que era Raúl que estaba afuera como loco, gritándole cosas a ella, tirando piedras, como, o sea, loco total.
Entonces que María Mercedes llamó de una al hermano, que era lo que pasaba con Raúl, que estaba muy deteriorado, que era lo que pasaba. Entonces el hermano le comentó que era que desde ese tiempo estaba sufriendo de, pues, de alcoholismo, de drogadicción, que era muy difícil ayudarle porque Raúl eh, terminaba lastimando a quienes trataban de ayudarle, entonces que era casi que imposible. Entonces era muy complicado con Raúl. Era muy complicado. Hay una... Al final de la vida de su madre, Raúl estaba en Cereté y digamos que tuvieron un episodio de... Raúl le empezó casi que a pegar, a gritar, le decía cosas y la madre tuvo que salir despavorida de su casa, esconderse en la casa de los vecinos e irse para Cartagena. Porque Raúl literalmente si no acaba con ella le iba a matar. Eh, Nunca más verá a su hijo y Raúl nunca más verá a su madre, precisamente porque era supremamente difícil con él. La casa entonces de sus padres la habitará Raúl Gómez Hattin y pues como decimos aquí hizo hasta para vender con ella. La casa terminó casi que despojada porque él era mantenía digamos de fiesta. Él se volvió digamos como decimos coloquialmente un loco. Entonces empezó a divagar por las calles, siempre escribiendo, siempre como con esa ensoñación literaria, poética, eh, hablando como si estuviera actuando en teatro, pero con esa agresividad también de un adicto a las drogas. Entonces fue realmente fue un momento complicado. Es que uno se pone, digamos, uno se pone en los zapatos de las personas que trataron de ayudarle y era supremamente complicado, porque lo que decía el hermano, los que le ayudan, al final Raúl Gómez Hattin les terminará haciendo daño. Entonces no era nada fácil. Raúl varias veces lo internaron en casas, digamos, en sanatorios, en clínicas mentales, porque, o sea, la locura era tanto que no había quien lo parara. Entonces iba a las clínicas, lo medicaban, él salía, a veces se volaba, y de hecho gastaron mucho dinero porque realmente estuvo en las mejores clínicas del país, pero fue imposible, realmente fue imposible. Tuvo amigos, digamos, en Cereté, en Cartagena, en Bogotá, muchos de los cuales dicen nunca haber tenido ningún problema con Raúl, que Raúl siempre fue con ellos chévere, que nunca tuvieron ninguna pelea, ningún encuentro, nada. Pero hay otros con los que realmente sí hubo encontronazos, precisamente porque cuando las personas le reclamaban por cualquier motivo, Raúl se ponía histérico. Entonces, Raúl va a terminar sus días como un indigente, durmiendo en parques en la ciudad de Cartagena, buscando a su madre, buscando a su abuela, hablando de su poesía, escribiendo poemas, hablando solo, caminando largas distancias de Cereté a Montería, de Montería a Cereté, en Cartagena, habitando todos los parques de la ciudad. Y un día, una mañana, se despertó muy temprano y se fue a caminar. Dicen que un carro fantasma, de un momento a otro, Raúl como que no se sabe si se le tiró o Raúl estaba pasando y el carro, digamos como que no frenó, iba muy rápido y nunca se supo quién realmente fue el que atropelló y mató a Raúl Gómez Hattin. Termina entonces de la forma en la que tal vez nunca se imaginó que iba a morir, pero con una
obra poética tremenda, gigante, asombrosa, portentosa, sonora, bella. Una poesía como nunca nadie había escrito en español en Colombia. Un poeta increíble, un poeta como ninguno. Raúl Gómez Sattín es un hito en la poesía colombiana. Y esta es una forma un poco desordenada de rendirle homenaje en Apoteosis FM, porque lo que les decía, hablar de Raúl Gómez Sattín es hablar de su vida, porque su vida y su obra fueron un espejo, se complementaban el uno al otro. Para quienes les parezca interesante, el autor y su obra, el poeta y su obra, pueden ir a buscar poemas de Gómez Sattín. En internet hay varios, pueden ir a las bibliotecas, pueden comprar sus libros. Su poesía es increíble, una excelente lectura, una excelente compañía, una excelente forma de autodescubrirse también, o de descubrir nuevas formas de expresión, de ver qué era lo que escribía alguien que no pasaba por sus mejores momentos, pero que su mente brillante hacía que se expresara mediante palabras, y la poesía fue la forma en la que Raúl Gómez Sattín nos dejó su vida escrita. Apoteosis FM. Hasta aquí este episodio de Apoteosis FM. Lo leímos, lo vimos y lo comentamos, lo escribimos y lo dijimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apoteosis FM. Hasta cada momento. Apoteosis FM.